Mire, precisamente, si el presidente López Obrador hubiera en su momento hecho un llamado o anunciado una orden ejecutiva, si usted lo quiere ver así, para aumentar los impuestos a los ricos, se hubiera anunciado una reforma migratoria, no lo dude, ¿eh? No lo dude. Beatriz Pajes, en lugar de compararlo con Hitler, lo compararía con Joseph Stalin, lo compararía con Pol Pot, lo compararía con Mao Zedong, lo compararía, no sé, ¿no? Pol Pot, vamos a ponerlo con Pol Pot, con Stalin, con Fidel Castro de Perdis, ¿no? Ella y una serie de personajes. ¿Quién hace esto? ¿Quién verdaderamente, en un discurso que busca legitimar tal vez su mandato y separarse absolutamente de lo que en su momento fue Trump, pues nada más y nada menos que el presidente Joe Biden? Hace un par de días, hace un par de noches, el presidente de los Estados Unidos, en un discurso pues muy sentido, anunció una serie de cambios, de órdenes, de situaciones, entre las que destaca esa, el aumentar los impuestos para los ricos, con tal de sacar del hoyo a los pobres después de esta terrible pandemia, de esta crisis. Y me acompaña en estos momentos la queridísima doctora Leticia Calderón Chelios, quien escribe una pieza muy importante, una columna muy importante en la revista electrónica sinembargo.mx. La titula Biden, el socialista. Doctora, muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Toño? Aquí, escuchándonos desde la Ciudad de México, encantada. Encantados nosotros. Pues mire, yo le voy a pedir a usted que lea la columna de la doctora Leticia Calderón Chelios, pero ¿por qué no nos platica usted, doctora, su idea, su planteamiento, su reflexión sobre ese Biden, el socialista? Bueno, es un juego de palabras que me permití, Toño, porque justamente antier presentó sus informes a propósito de los 100 primeros días de gobierno que se estila ya ahora en muchas partes del mundo y que con Estados Unidos, bueno, los presidentes estadounidenses hacen este primer corte de caja, ¿no? Y entonces es un discurso, ustedes lo conocerán incluso mejor, Toño, muy triunfalista, de que, bueno, la gran cantidad de gente que se ha vacunado, la parte que tiene que ver con la economía, que ha recibido algunos apoyos, y sobre todo esta idea muy de futuro, ¿no? De que Estados Unidos vuelve al ruedo, que será el líder otra vez, y bueno. Entonces eso es una pieza bonita. Pero luego se lanza Biden a decir, bueno, algunas de las que fueron sus promesas de campaña, pero que esas promesas ahora las reitera y las lanza al Congreso, a que el Congreso las haga suyas y las apruebe. Y ahí va a estar bonito, porque al final de cuentas sabemos muy bien que en el Congreso no tienen la mayoría calificada los demócratas. Entonces, bueno, lo que viene aquí a cuento es que lo que dice Biden ha sido criticado en medios estadounidenses, pero no era de esperarse, obviamente, como socialista. Y ahí está, y se conecta con lo que tú estabas comentando antes, Toño, porque es muy interesante este nivel de ignorancia de la gente que no sabe, primero conceptualmente hablando de qué estamos hablando, y segundo, en todo caso, de realmente cómo se ha dado en la práctica algunos procesos políticos, pues que no ha funcionado, pero ningún concepto que defina un tipo de gobierno ha funcionado nunca, ni siquiera la democracia en términos conceptuales. Sí, es una creación del día a día y en ese sentido, bueno, pues que no nada más la usan para, según esto, apantallar. Pero lo que vemos aquí es que justamente atacan a Biden de socialista y eso tiene una repercusión bien bonita en Estados Unidos porque luego las voces más ignorantes brincan a pensar que cuando un Estado se ve obligado a responderle a su población y sobre todo a la población más excluida, ya lo llaman socialismo, Toño. Entonces, en ese nivel de juego, pues obviamente empieza a decir un montón de cosas, ya las habrán oído, y si no oigan el discurso de Biden, interesante en eso, pues que tendría que haber una redistribución de la riqueza a partir de algún tipo de impuestos, pero también como muy mesurados, a la extrema riqueza, tampoco creas que, o sea, es como también muy mesurado, muy en la lógica capitalista. Bueno, lo último que les interesa es romper ese nivel de bienestar que tiene ese país, sino al contrario,
cómo igualar un poco más a un tiempo donde había más igualdad en Estados Unidos, Toño, porque hoy es uno de los países de mayor desigualdad. Entonces, es muy interesante porque al final, en el discurso vamos viendo algunas de las propuestas, pues que se están repitiendo en todo el mundo. ¿Qué está pasando? Que el problema del acceso a la educación, uno que es central, el de la salud. O sea, hoy se vio que la crisis sanitaria les pegó a todo mundo. No hay país, incluso las economías donde hay más fortaleza en términos del proyecto sanitario y que han tenido, digamos, salubridad pública durante mucho tiempo, tampoco ellos pudieron librar este tema del COVID tan fácilmente ni en las mejores condiciones. Entonces lo interesante aquí es cómo eso se plantea en todo el mundo, no solamente en algunos países, ni en los más pobres. O sea, que al final es un discurso un debate planetario, Toño, y él lo hace suyo, lo atacan los republicanos, te digo, catalogándolo como socialista, como populista, como lo que tú quieras, pero como si eso fuera ofensa, ¿me entiendes? El problema es cuando alguien te dice, eres que estás en contra de la desigualdad. Y dice, pues sí, no, eso como bandera para poderte ofender. Y me recuerda mucho esto que mencionabas antes, porque me parece que era la señora Pajés, ¿no? La que hacía esta retórica incendiaria al estilo de Ceballos, ¿no? El jefe Diego, de esta cosa, de que hablan así como de caporales del siglo XIX y ya con eso nos quieren apantallar. Ay, bueno, francamente, Toño, me parece que ya esas palabras, cuando no tienen un contenido o quieren burlarse de que nosotros creamos que por mencionar Venezuela ya asustan ahí a los niños, ay, por favor, digamos que ya también el nivel de comunicación, de información que tenemos y capacidad crítica en nuestros países, en este caso yo estoy hablando desde México, pues francamente no da como para que nos quieran ver la cara de tontos, pero bueno, pero nos la quieren ver, ¿verdad? Eso a veces de repente pasa. Entonces, en esta pieza que yo escribí, Toño, cierro diciendo, mucho de lo que dijo Biden fue muy aplaudido por algunas plumas mexicanas y algunos de estos críticos. Bueno, el joven Krause luego, ¿no? Bueno, miren, está planteando un proyecto de infraestructura para dar apoyo masivo al empleo y para que la gente se pueda sindicalizar en Estados Unidos, porque es uno de los problemas que antier dijo Biden, tenía que retomar como liderazgo Estados Unidos, porque es un problema muy serio, que no hay libertad sindical. Entonces, dice todo eso y de inmediato, digamos, la reacción estadounidense tiene sus a favor y en contra. Pero la reacción en México me hubiera gustado, y eso es con lo que yo cierro, jugando con la idea de que si empiezan si eso lo dice López Obrador, es populismo, es dictadura, es lo que tú me quieras decir. Si lo dijo Biden, entonces sí, es un demócrata, es un líder, es un hombre de estadista. Entonces creo que ahí está la hipocresía total y la muestra de que al final de cuentas, Toño, pues claramente es esta visión sesgada a partir de los privilegios inmediatos que pierden, gente sumamente privilegiada, y eso es lo que a mí se me hace muy injusto, que no sean capaces de ver como un modelo más allá de la vida inmediata de uno, ¿no? Todo personalizado y con una incapacidad de ceder ni tantitito, y mira, ni siquiera de ceder, entender que algunas de las cosas que pues han sido la norma en países como México y en Estados Unidos han sido incorrectas, y al final esta pandemia pues lo que ha hecho es hacerlo más evidente, Toño. Y esa es la pieza que gracias por invitarme a platicarles un poquito. Antes de que se vaya, doctora, déjeme le comparto a usted y al público consentidor un texto muy, muy, muy breve. Escuche esto, y escuche usted que nos ve y que nos escucha, por favor. Sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados, que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad. Se ha desvirtuado muchísimo los principios
de los Estados Unidos. Nos ponemos a pensar en esta tierra como la cuna del capitalismo, que lo es, pero creo que se desvirtúa precisamente por las ideologías que permean dentro de los gobiernos, doctora. Simple y sencillamente quería leerle a usted, al público que nos ve y que nos escucha, este fragmento de la Declaración de Independencia, que si me lo pregunta a mí, no suena como que lo redactó Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, no, me suena mucho a lo que también podría pensar un Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, un Karl Marx, pero hay que quede, ¿no? Hay que quede simple y sencillamente. Se aplaudirá lo que quieran aplaudir desde las esferas conservadoras y ahora en esta caída absoluta del neoliberalismo. Doctora, no sé si quiera cerrar con algo y con sus redes sociales. Sí, pues mira, yo creo que tú cierras padrísimo porque al final de cuentas, una cosa son los textos, los conceptos, y otra cosa es la práctica como se lleva, ¿no? Como en el día a día se construye en cada pueblo, y aquí no podemos también negar que el credo capitalista que se ha impuesto al planeta entero, bueno, tiene algunas virtudes, Toño, pero la mayoría tienen que ver también con aplastar a los más débiles, y eso creo que es parte de lo que aprendimos con esta pandemia. La última cosa, te lo digo, el señor Biden dijo repetidas veces la palabra pueblo, y el pueblo, y we the people, ¿no? We the people, como empieza la Constitución estadounidense. Y claro, eso dicho por él suena a una cosa así como hasta poética. Lo ha dicho cualquier otro líder del mundo, te lo digo ahorita, incluido obviamente el presidente de México, inmediatamente es bueno, se cree la encarnación del pueblo. Bueno, es una retórica, es una metáfora, es un juego que también sirve en términos de construcción del plan político que los gobiernos encaran. Y aquí en este caso, pues lo dijo Biden en la cara del Congreso y al mundo entero. Entonces con eso me gustaría concluir, Toño. Sus redes sociales, doctora, cuéntenos por favor cómo la gente puede ponerse en contacto con usted, dónde la leen, claro, además de Sin embargo MX. Claro que sí, gracias. Bueno, mi red social principal es Leti Chelius, de Leti Chelius, el Twitter, y tenemos una cuenta que se llama @migrantólogos, donde se sube más información específicamente de cuestiones de migración y de proyectos de movilidad humana y todas esas cosas. Entonces, depende de quien nos siga. Muchísimas gracias a la doctora Leticia Calderón Chelius, investigadora del Instituto Mora, aquí en Vámonos en Chinga con Toño Ruiz de Sin Censura. Gracias, doctora, como siempre, es un placer y es muy importante poder escuchar sus reflexiones. Y bueno,